Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Divergente, el podcast de la Juventud Inconformista. Como bien sabéis, esta semana estamos realizando un especial de elecciones europeas. Y hoy tengo el placer de tener conmigo como invitada a Andere Nieva, militante de Más Madrid, partido que se presenta junto a Sumar a las elecciones europeas. Andere estudió Relaciones Internacionales y Políticas, además de un máster en Gobernanza para el Desarrollo Urbano Sostenible. También has trabajado en ONU Mujeres promoviendo la igualdad de género entre hombres y mujeres. Asimismo, has participado en el desarrollo de políticas públicas de bienestar. Muy buenas, Andere. Muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Mi primera pregunta es, ¿cómo entiende Más Madrid la Unión Europea? Bueno, pues Más Madrid, al ser un partido regionalista, yo creo que entiende la Unión Europea como algo esencialmente positivo, como la unión de muchos países, ¿no? Como la victoria de la diplomacia, la victoria del multilateralismo y la victoria de muchos pueblos juntos que decidieron que iban a apostar por la paz y por los derechos humanos. Y al ser un partido regionalista creo que también lo vemos como una oportunidad para estar más conectado con las regiones de Europa. Por ejemplo, Madrid tiene una zona de bajas emisiones, aunque no es la que nos gustaría a nosotros, pero la sigue teniendo, es gracias a Europa. O sea que lo vemos como algo esencialmente positivo y lo valoramos de manera positiva. Quedan muy pocos días para el 9 de junio. Mm. ¿Cómo estás viviendo estas elecciones europeas y cómo las estás abordando desde un nivel mucho más personal? A ver, a nivel personal fue montaña rusa, la verdad, pero muy bien. Estoy disfrutándolo mucho. Es verdad que a veces estoy cansada, pero lo estoy disfrutando muchísimo porque estoy aprendiendo mogollón. Y a mí soy muy pilillas, me encanta. Todo lo que sea aprender nuevas cosas me mantiene activa. Y aparte una de las cosas que más estoy disfrutando es el trabajo en equipo. Es verdad que yo doy la cara, pero detrás de mí hay todo un equipo con el que estoy trabajando todos los días y eso lo estoy disfrutando mucho, estoy muy orgullosa de eso. El desempleo es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la juventud europea. Actualmente la cifra de paro en el conjunto de la Unión Europea es de un 6,5% y concretamente Grecia y precisamente España Sí. lideran la lista de países que más se ven afectados por el desempleo juvenil. ¿Qué medidas proponéis desde Más Madrid para hacer frente a este gran reto? Pues mira, hay muchísimas medidas que se pueden adoptar. Ya he hablado de Erasmus un montón, así que no voy a volver a hablar de ello, pero el Erasmus aumenta un 30% la empleabilidad, la homologación de los títulos de las FPs creo que también sería una medida interesante, pero sobre todo yo creo hacia donde tenemos que ir es estos días se está hablando mucho de la autonomía estratégica. Se habla de la autonomía estratégica en términos de defensa, ¿no? Y de guerra, pero aparte de eso, que eso es solo una cosa, principalmente la autonomía estratégica habla de soberanía energética y de tener una industria verde fuerte en Europa. Ir hacia allí ¿no? Una transformación del tejido industrial que invierta en I+D+I, que invierta en salarios dignos, que invierta en nuevas tecnologías y en nuevas energías. Todo eso crea una industria que yo creo que sería muy favorable para los que venimos detrás, aparte de para tener un planeta en el que vivir y en el que poder trabajar, se abren con esa reindustrialización verde, se abren, y esto lo dicen muchísimos estudios, se abre una oportunidad de la creación de millones de empleos. Específicamente en España se vería muy, muy favorecida por toda esta transformación energética industrial hacia lo verde y el ecologismo. Otra cuestión que nos toca de lleno a la juventud es el tema de la vivienda y el que sea, por ejemplo, muy complicado aquí en España poder emanciparse antes de los 30 años. ¿Cómo se puede solucionar esta problemática para que la vivienda sea mucho más accesible para los jóvenes? La verdad es que esto es un problemón, ¿eh? La crisis habitacional, siendo de Madrid, de donde estamos grabando este podcast, es horrible. En cuanto a soluciones, pues mira, una de las primeras cosas que se tiene que hacer es ir hacia un marco en el que las casas sean para vivir y no para especular. ¿Esto cómo se hace? ¿Qué se puede hacer de Europa? Se pueden hacer muchísimas cosas, pero principalmente, por ejemplo, un impuesto europeo a la especulación inmobiliaria. También impedir, ¿no? Como que Airbnb o otras plataformas de viviendas de uso turístico campen a sus anchas como si no pasase nada aquí. Luego nosotros también llevamos una renta de emancipación juvenil que es específica y además está enfocada en los menores de 25 años para ayudarles a que se emancipen antes y a que tengan un proyecto de vida, básicamente, porque sin una casa es mucho más difícil comenzar tu proyecto de vida.
También desde la Unión Europea lo que se puede hacer, y esto es importante para que vea la gente cómo la Unión Europea afecta a las regiones, a los municipios y a su vida, desde la Unión Europea se puede dotar de herramientas a las regiones y a los municipios, uno, para que puedan topar el precio de la vivienda, que esto es esencial, y para que puedan también regular las viviendas, lo que se llaman las VUTs, ¿no? La vivienda de uso turístico. Además del tema de la vivienda y del desempleo, ¿cuáles dirías que son los principales retos a los que se enfrenta la juventud europea actualmente? Joder, para mí la transición ecológica. Hay más, ¿eh? Está el reto de las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías afectan a la salud mental, que tú siendo joven, yo lo vemos entre nuestras amigas, nuestros amigos, que afecta. Esto sería uno, pero para mí es esencial que abordemos la transición ecológica cuanto antes. Por lo que decíamos antes, por tener un empleo cuando crezcamos, ¿no? Sí. Y los que vienen por detrás, por tener un planeta en el que vivir. Creo que esto es esencial, o sea, es que es fundamental que no se nos quemen los bosques, que no se nos calienten los mares, que no se nos desertifique el campo. Esto es fundamental, yo creo, un pacto verde europeo que sea fuerte, sólido y que sea mucho más ambicioso. Por ejemplo, nosotros somos más ambiciosos, llevaban, ¿no?, reducir las emisiones al 50% para 2030. Nosotros queremos que sea reducir el 65% para 2030. Así que cosas de estas yo creo que son fundamentales. ¿Cuáles son las principales propuestas que lleváis desde Más Madrid de cara a estas elecciones? Llevamos un montón, pero unas que me gusta a mí mucho porque no hay cierto discurso en la derecha que hablan de la pirámide demográfica y el invierno demográfico y cómo no los partidos de izquierda somos antifamilias. No, los que son antifamilias son ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque para tener un hijo tú necesitas una casa para vivir, principalmente. Entonces, todas las políticas que vayan hacia que la vivienda sea más accesible también son medidas pro familia, ¿no? Luego también tenemos un problema de conciliación. ¿Cómo voy a tener un hijo si llego a las 9 de la noche a casa? Es que ¿cómo me lo voy a plantear? Ni me lo planteo, porque para pasar tiempo de calidad con mi hijo necesito también tener tiempo. Para eso que llevamos reducción de jornada a 32 horas sin tocar el sueldo. Creo que esto es fundamental, además no solo por la conciliación con los hijos, sino porque necesitamos no como es no trabajar para vivir, no vivir para trabajar, sino trabajar, ¿no?, para vivir, y esto es fundamental. Reducción de jornada, autonomía estratégica, la reindustrialización verde, esto, como decía antes, es esencial. Impuesto a la especulación inmobiliaria, que también es fundamental. Un salario mínimo europeo, que no existe. Luego, blindar el aborto en la Carta en la Carta de Derechos Europeos. Eso es esencial también. Hay que seguir avanzando en derechos de las mujeres y derechos LGTBI, y nosotros también llevamos pues una ristra ¿no?, de políticas públicas para asegurarnos de que blindamos los derechos de la mujer ante estos discursos de odio y antiderechos que están campando por sus anchas en Europa. ¿Por qué es importante que los jóvenes vayan a votar este 9 de junio? Bueno, es fundamental. Esto es fundamental, que vayan a votar y también que haya voces jóvenes en Europa. No sé si seguro que lo habrás comentado, tú que eres divulgadora, ¿no?, y que hacéis muchas cosas de divulgación, pero el dato que me encanta porque habla de lo que es el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo vamos a elegir 720 europarlamentarios. Bueno, pues hay los mismos europarlamentarios menores de 30 años que personas se llaman Martín. O sea, y son 7, es decir, no llega al 10%. Y vale que ser joven como que no es un valor en sí mismo, pero estamos preparados, tenemos nuestras propias preocupaciones, y si no sales a votar, otros decidirán por ti. Y aquí quiero hacer también un llamamiento a las chicas jóvenes, a las mujeres jóvenes, porque salen a votar más los varones jóvenes y tenemos que decidir. Si no decidimos nosotras, si no salimos a votar, otros van a decidir por nosotros. Así que es importantísimo también porque la Unión Europea importa nuestro día a día, importa muchísimo. Seguro que también se ha dicho aquí, entre un 65% y un 80% de las directivas que se adoptan en Europa afectan a los municipios y a nuestras regiones, y eso al final afecta a nuestro día a día. Bueno, nos estamos ya acercando al final de este episodio y no me gustaría despedirme de ti sin darte antes tu minuto de oro. Me gustaría preguntarte, ¿por qué los jóvenes tienen que ir a votar Más Madrid Sumar este 9 de junio?
Bueno, tienen que ir a votar por lo que decía antes, para que haya voces jóvenes, para que sus voces estén representadas en el Parlamento Europeo. Tienen que ir a votar a Sumar y a Más Madrid Sumar, porque es el único voto que garantiza que no vamos a pactar con la ultraderecha, porque ya se ha dicho que el PSOE, Teresa Rivera, en ciertas cosas está más abierta. El Partido Popular Europeo ya ha dicho que puertas abiertas a la extrema derecha. Entonces nuestro voto es el único que garantiza que no vamos a pactar con la extrema derecha. Además, somos los que garantizamos y los que más estamos trabajando por una transición ecológica que sea justa, que sea para toda la sociedad y trabajamos por, como decía, una emancipación de renta juvenil, por un salario mínimo europeo, por la reducción de jornada laboral, por la dignidad en los salarios, porque no haya becarios que no cobren. O sea, eso no se puede permitir, que haya gente trabajando y no cobrando. Tenéis que salir a Más Madrid y a Sumar, porque creo que es apostar por una Europa de derechos, por una Europa de igualdades y de libertades. Muchas gracias, Andere. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotras y nosotros nos vemos en el próximo episodio.